Capítulo 70. Resistiendo el invierno. 3. Siempre había una atmósfera tranquila en la isla Akin durante las vacaciones. Los edificios del distrito educativo que usualmente estaban abarrotados durante el semestre ahora estaban completamente vacíos. Menos de la mitad del cuerpo estudiantil se quedaba en la academia en lugar de regresar a casa. Independientemente de a dónde fueras en los terrenos de la academia, la atmósfera estaba destinada a ser la misma. Debido a las vacaciones, la zona comercial en el distrito comercial también estaba en temporada baja. Era un periodo en el que incluso muchos de los dueños de las tiendas optaban por tomar un descanso también. Doblé mi ropa mientras miraba por la ventana del edificio de oficinas de la academia, que estaba cerca de la entrada del distrito educativo. Alineé cuidadosamente los botones en las mangas y me aseguré de que el cuello estuviera suavemente doblado, para que todas las líneas coincidieran. Efectivamente, ahora que había recuperado mi uniforme escolar después de pedirle a Belmaya que lo lavara, estaba crujiente y limpio. Me resultaba difícil, por mi cuenta, cuidar adecuadamente mi uniforme. Gracias a que Belmaya me ayudó, estaba muy en deuda con ella. Siempre lavamos la ropa en grandes cantidades de todos modos, así que agregar un uniforme más no cambia mucho. Aún así, eso no cambia el hecho de que ya tienes muchas otras cosas de las que ocuparte. Gracias por ayudarme a pesar de estar tan ocupada. Como originalmente eras un estudiante de la residencia Opelius, lo menos que puedo hacer es echarte una mano también. No hay razón para que te sientas presionado, así que cuando necesites lavarlo de nuevo, por favor házmelo saber. Belmaya no había cambiado nada desde que la conocí hace tanto tiempo. Realmente era de primera clase para ocuparse de todo. Su antes agradable y simple uniforme de doncelle superior había sido reemplazado por un vestido de doncelle principal bastante elegante. Sin embargo, sus emociones y su voz monótona permanecían inalteradas, pero parecía que su cabello se había hecho más largo. En el lado derecho, su largo cabello caía y estaba decorado con una jorquile con forma de rosa del tamaño de una uña. ¿Dijiste que la restauración de la residencia Opelius ha sido completada? Eso significa que los nuevos estudiantes de primer año empezarán a entrar pronto en la academia. Las donceles deben estar pasando por momentos difíciles estos días. Maestro Ed, debo preguntarle, ¿por qué me sigue hablando de formal? Es más cómodo para mí hablarle de formal, pero es más cómodo para mí que hable de manera informal. Realmente es más cómodo hablar de formal. Sin embargo, sentí que estábamos teniendo una extraña guerra de nervios. En realidad, dado que ella era la doncelle principal, apenas se la consideraba en una posición de nivel superior entre todos los empleados de la academia, y como yo ya no era un aristócrata, ni un estudiante de la residencia Opelius, era una carga hablarle de manera casual. Tampoco quería que fuera más confuso más adelante sobre quién estaba por encima del otro, así que simplemente estaba siendo naturalmente educado con ella, pero supuse que incomodaba a Bel. Ella todavía era una doncelle por naturaleza. De todos modos, la restauración de la residencia Opelius ya está completa, así que siento que mi carga de trabajo comienza a estabilizarse de nuevo. Estoy un poco sorprendido de que toda la restauración pudiera completarse en casi el tiempo de un semestre. Parece que la academia usó todo su poder para restaurarla lo más rápido posible. Es una de las instalaciones más importantes del distrito comercial. La mayoría de los estudiantes que vivían temporalmente en otras instalaciones dentro del distrito comercial también han sido asignados a sus habitaciones recientemente y están empezando a mudarse. Lo mismo ocurre con los próximos estudiantes de primer año. El segundo semestre de mi segundo año había terminado. Así, las vacaciones de invierno también habían llegado para marcar el final del año. Los exámenes fueron bastante fáciles, así que mis calificaciones fueron decentes y la ceremonia de clausura terminó sin problemas. Una vez más, había una atmósfera pacífica en la academia, pero para la administración de la academia, las vacaciones de invierno eran un momento de preparación para el inicio del próximo semestre. Era un periodo en el que tenían que terminar todo lo que necesitaba hacerse entre el final del semestre anterior y el próximo. También se usaba como un periodo de transición, haciendo cambios sistemáticamente en la academia. Dentro del laboratorio de cada profesor, estaban ocupados preparando el calendario académico para el próximo semestre mientras continuaban trabajando en su investigación. Lo mismo ocurría con los nuevos estudiantes que entraban a los dormitorios. Debido a que cada estudiante tenía sus propias circunstancias y sus horarios podían ser diferentes, había muchos estudiantes que optaban por mudarse a los dormitorios temprano durante las largas vacaciones de invierno, ya que se adaptaba mejor a sus horarios. Por cierto, había algo que en realidad quería preguntarle, por lo que me reuní personalmente con usted. Bel habló mientras permanecía de pie un rato. Ahora, con el título de doncelle principal, debía estar lenta pero seguramente ganando más responsabilidades y empezando a sentir que la agobiaban. Si solo fuera a pedir que entregaran un uniforme escolar lavado, podría haber ordenado a una doncelle de menor rango que lo hiciera, pero la razón por la que había venido hasta aquí ella misma, era porque tenía algo que decirme.
A partir de estas vacaciones, habrá un total de 7 nuevos estudiantes residiendo en la residencia Opelius de los que tendremos que ocuparnos. De todos los nuevos estudiantes que ingresaban, solo había 7. Un número tan evidente que mostraba lo difícil que era tener el honor de quedarse en la residencia Opelius. Había un nombre que reconocí, así que vine a hablar con usted. ¿Estás hablando de Tanya Roth Taylor? Sí, de hecho, ella ya solicitó ingresar al dormitorio antes de que incluso comenzaran las vacaciones. A los nuevos estudiantes se les permitía ingresar a sus dormitorios en cualquier momento durante las vacaciones. Estaba destinado a permitir a los estudiantes cierta libertad para prepararse para el próximo inicio del semestre, aunque la mayoría de ellos terminaban sus preparativos en casa y solo venían a la academia alrededor del momento del examen de asignación de clases. Después de todo, no había mucho que hacer si llegabas temprano. Ha sido asignada a la recién reconstruida residencia Opelius y actualmente está en proceso de mudanza. Eso tenía sentido, dada su posición. Yo era alguien que había sido expulsado de la casa Roth Taylor. Tanya era una hija estimada que recibía mucho afecto de la casa Roth Taylor. Y dado que es su hermana menor, estoy segura de que debe saber mucho más sobre ella que yo, pero parece que guarda un gran rencor hacia usted, creyendo que usted ha mancillado el nombre de la familia Roth Taylor. Bell siguió mirándome fijamente como si mi respuesta sin emociones fuera insatisfactoria. Está todo bien. Solo puedo juzgar a partir de la información personal que recibo por adelantado y mis primeras impresiones, pero, incluso al verla por un breve momento, sentí como si la señorita Tanya fuera una persona que da mucho significado al honor de su familia. Entiendo lo que intentas decir. Ser odiado por alguien que comparte la misma sangre que tú. Si empezaras a ser despreciado por un miembro de la familia con quien una vez compartiste un ambiente cariñoso creciendo juntos, ciertamente sería mentalmente difícil y agotador. En resumen, Bell había venido a mí de antemano porque estaba preocupada. Quizás estaba intentando prepararme para lo que vendría. Gracias por tu preocupación. Ya sabía bastante sobre Tanya, el espadachín fracasado de Sylvania, Acto 3, Capítulo 3. En el episodio previo a las elecciones centrado en la transición política con el presidente del Consejo Estudiantil, ella era alguien que apuntaba al honor de ser la primera presidenta estudiantil de primer año en la larga historia de Sylvania. Como era típico con los personajes que provenían de la casa Roth Taylor, todos eran villanos. Tanya era alguien que miraba con asombro el honor y la gloria estimados. Para alguien como ella, aquí en Sylvania, que está llena de estrellas, el título y el honor de ser la presidenta estudiantil más joven debían parecer un tentador manjar. Cerré suavemente los ojos. La estimada hija villana. Tanya era una villana estereotípica ella misma, pero no podía simplemente verla como una villana prescindible. Eso era porque Tanya también tenía su propio talento natural. Era un genio político. Por sí sola, llegó a aprender a argumentar por una causa, dividir bandos opuestos, desgastar a un oponente, desviar el problema y dar legitimidad a sí misma. Así, la guerra política era en última instancia una pelea en el lodo sucio. Al menos, ese es el caso con los valores de Tanya. La política no era el proceso de encontrar la mejor opción, sino más bien el proceso de encontrar la que era menos mala. Si había un mal absoluto y un mal menor, el público eventualmente se pondría del lado del mal menor. El que terminaba victorioso en una guerra de política siempre era el que era el mal menor. Ese era el valor en el que Tanya Roth Taylor se había iluminado instintivamente. Dado eso, debía haber venido a Sylvania temprano para comenzar a ganar tanta influencia como pudiera antes de que comenzara el semestre. Debía estar intentando apaciguar a los individuos influyentes y de alto espíritu dentro de la academia. En el proceso, también debía estar preguntándose qué hacer conmigo, Ed Roth Taylor. Después de todo, yo provenía del mismo linaje que ella. Si bien podríamos compartir la misma sangre, como yo había sido excomulgado, se podría decir que no éramos más que extraños. Aún así, dado el carácter de Tanya, no creía que se quedaría de brazos cruzados y dejaría en paz al hombre que había manchado el nombre de su familia. Pero aún así, no podía decir si iba a ser lo suficientemente vindicativa como para hacer un movimiento agresivo al lidiar conmigo. Porque ¿cómo iba a saberlo? No se trataba de alguien más, se trataba de mí. Ya había jugado el espadachín fracasado de Sylvania innumerables veces. Sabía sobre Tanya hasta cierto punto, ya que asumió el papel de una villana importante, pero, irónicamente, no sabía nada sobre mí mismo. Ed Roth Taylor era solo un villano que salió por un breve momento al inicio de la historia antes de desaparecer rápidamente. Ni siquiera había información adecuada sobre él en el libro de configuraciones y en el epílogo, tampoco había nada especial sobre él. Realmente era solo un extra. No sabía cómo era él en la casa de los Roth Taylor, cómo era percibido por la familia, su relación con Tanya Roth Taylor. Realmente no tenía ni la más mínima idea al respecto, ni una maldita pista. Sin embargo, considerando la historia de mi cuerpo, al menos podía inferir que no había sido tratado particularmente terrible o bien. Me alegraba que hubiera sido tratado normalmente, pero también hubiera sido genial si no me despreciaran por ser tan arrogante e incompetente. Bueno, ahora mismo estoy bastante ocupado, así que mientras Tanya no muestre señales de hacer algo en particular, realmente no tengo una razón para preocuparme por ella. Dado que soy una mera empleada al margen, si eso es lo que tiene que decir, entonces no tengo nada más que decir al respecto. De cualquier manera, gracias.
Estaba en un buen lío porque tenía que lavar mi uniforme antes de ir a ocuparme de mis deberes como estudiante becario. No fue nada. Parece que la señorita Lucy ha estado bajo su cuidado mucho estos días. Estábamos bastante preocupados, dado que no hemos podido cumplir nuestros deberes correctamente al cuidar de ella. ¿Incluso pensaste en eso? Bell continuó hablando. Recientemente, cuando estaba lavando la ropa de la señorita Lucy, noté hebras de cabello rubio adheridas a ella, y cuando me ocupaba de su ropa, tenía hebras de su cabello blanco como la nieve y también tenía la misma fragancia que usamos cuando lavamos la ropa de Lucy, así que fue solo una suposición. Era cierto que Lucy se había encariñado más conmigo. Había muchas veces en las que, cuando no estaba haciendo ningún trabajo físico, me acostaba para tomar una siesta, pero cuando me despertaba, acostada sobre mi estómago había una Lucy roncando. Justo como Bell había dicho, había estado en situaciones extrañas y pegajosas al lidiar con ella, pero me sorprendió que lo hubiera notado con solo un lavado de mi ropa. ¿Qué podría haber llegado a ser si no fuera una doncella? Bueno, no tiene que preocuparse por eso, señorita Bell. Dado que a veces sales, me das ingredientes y me echas una mano, no puedo evitar estar más agradecido hacia ti. Ahora que eres la doncella principal, deben haber muchas otras cosas de las que tienes que preocuparte, ¿verdad? Bueno, ya sea ocuparte de tu trabajo o relaciones personales, ya hay mucha gente talentosa que me está ayudando con mi trabajo. De hecho, dado que mi enfoque principal ahora se ha convertido en la gestión y la supervisión, la cantidad de trabajo físico que tengo que hacer yo misma ha disminuido. Me he vuelto algo más cómoda. Y en cuanto a complicaciones con mis relaciones personales, en comparación con usted, maestro Ed, Mientras Bell seguía hablando, de repente se detuvo por un momento y miró mi uniforme lavado antes de soltarlo todo. No importa. Era solo una preocupación excesiva mía. No importa cuán complicadas puedan ser las relaciones personales a su alrededor, en última instancia es algo que usted debe manejar. No me entrometeré en su privacidad. No importa cuál de las damas decida. Todo depende de su elección. Al decir eso, ambos soltamos un suspiro y los astros de nuestro aliento desaparecieron en el cielo. Se ha vuelto mucho más frío. Asegúrese de cuidar su salud, maestro Ed. Incluso una leve enfermedad en el invierno lo hará sufrir mucho. Parece que podría tener una ligera fiebre, ya que su rostro está enrojecido. ¿Se nota tanto? Como era de esperar, ella había sido el as entre las donceles de la residencia Obelius durante años. Por eso era capaz de revisar la salud de otro con solo mirar su rostro. Por el momento, debido a mis circunstancias, podría tener que vivir con una ligera fiebre. Hay mucha gente a su alrededor que también saldrá lastimada si no cuida adecuadamente su cuerpo. La salud es lo más importante, después de todo. Solo va a hacer mucho más frío, así que por favor tenga cuidado. Y entonces Bell se quedó quieta, mirándome antes de decirlo una vez más. ¿Pero realmente va a seguir hablándome con honoríficos? En serio, esto es una locura. Pensé en hablarle de manera casual cuando fuera el momento adecuado, pero, en ese momento, por alguna razón, yo también estaba algo decidido a no ceder. Gracias, estudiantes becarios, por venir aquí. Mi nombre es Anessa Leland y estoy trabajando como la asistente superior aquí en el laboratorio de la profesora adjunta Claire. La profesora adjunta Claire ha estado despierta durante las últimas 44 horas debido al trabajo en la agenda de la academia y la revisión del calendario académico para el próximo semestre. Dado que la fecha límite para la agenda es mañana, no está realmente en un estado en el que pueda comunicarse adecuadamente en este momento. Así que, en su nombre, como la asistente superior, entregaré cualquier información importante en su lugar. Detrás de Anes, que sonreía radiantemente con un rostro brillante, había una dama con cabello rubio que yacía boca abajo sobre su escritorio. Con sus lentes caídos y la forma en que su agotada cabeza descansaba, parecía más un zombie que un ser humano. A un lado del laboratorio bastante espacioso estaban 3 estudiantes varones, incluido yo. Todos éramos estudiantes becarios que habíamos sido elegidos de cada grado. Clevius Nortendale, Ed Roth Taylor, Anix Pelomere. Siguiendo el orden, éramos de primer, segundo y tercer año, aunque pronto todos ascenderíamos de grado. ¿Qué? Ed Roth Taylor, ¿qué estás haciendo aquí? Mientras Clevius me miraba, saltó hacia atrás, sobresaltado. Aunque era un descendiente de la casa Nortendale, considerada la más grande de espadachines en el continente, debido a los errores que cometió de niño básicamente había sido expulsado. Gracias a eso, ya no tenía ninguna confianza en sí mismo y se sentía negativamente sobre cada situación. Ya sabía que, dada su posición en su familia, no podría obtener suficiente apoyo para continuar yendo a la academia. Mientras pensaba que debía estar haciendo algo más para seguir asistiendo a la academia, supongo que así era como terminaba pagando la matrícula restante. Aparte de él, también estaba el senior de tercer año Anix, que tenía una complexión bastante sólida. Eso era completamente nuevo para mí. Sin embargo, había oído que estaba en el mismo departamento de combate que Clevius. Juntos, lo que estamos a cargo de hacer es prepararnos para el próximo examen de asignación de clases de primer año y supervisar el día del examen. Pueden pensar en eso como nuestra tarea principal. Anes continuó sonriendo mientras extendía varios papeles sobre la mesa. Durante la última semana, la profesora adjunta Claire ha estado trabajando duro y pasando por mucho mientras preparaba este plan para el examen de asignación de clases.
el examen anual de asignación de clases para nuevos estudiantes del que usualmente se encargaba el profesor Glass. Por supuesto, este año la profesora adjunta Claire estaría a cargo en su lugar. Naturalmente, ya conocía los resultados del examen. Durante el examen de asignación de clases de la profesora adjunta Claire, ningún estudiante entró en la clase A del departamento de magia. En cierto modo, se podría decir que era incluso más malvada que el profesor Glass, pero no era porque su personalidad fuera mala, más bien, el diseño fundamental de la prueba estaba defectuoso. En realidad, era difícil llamarlo un defecto, ya que más bien era solo un nivel de dificultad extremadamente alto. Claramente un error que la profesora adjunta Claire había terminado cometiendo. Para los nuevos estudiantes, que no sabían nada, podrían simplemente aceptar el hecho y pensar, así de difícil es entrar en la clase A, necesito esforzarme más y quiero ascender. Independientemente, todavía era más justo que el profesor Glass, que elegía a los estudiantes para la clase A basándose en sus propios estándares desiguales. Por extraño que parezca, aunque nadie había sido seleccionado para ir a la clase A, era difícil llamar injusto al examen. El año pasado, el examen se llevó a cabo en el bosque norte de la isla Akin. Sin embargo, esta vez tendrá lugar en la montaña Orun ubicada al noroeste. Aunque la llaman montaña, se acerca más a una gran colina. Sin embargo, todavía tomará algún tiempo escalar, ya que el camino es escabroso. Probablemente no sucederá, pero aún así debemos estar preparados en caso de que alguien resulte herido. La isla Akin se volvía más concurrida de gente cuanto más al sur ibas. Naturalmente, eso significaba que cuanto más al norte ibas, más tranquilo se volvía. Tenía sentido, con la naturaleza sin tocar. Eso era porque solo había dos puentes, uno en el sureste y otro en el suroeste, que se conectaban con la península adyacente del continente Nofaren. Dado que los puentes que se conectaban al continente principal eran el principal punto de viaje, era natural que cuanto más arriba fueras, menos gente habría. La montaña Orun estaba ubicada en el lado norte de la isla Akin y había mantenido su belleza natural. Aún así, la profesora adjunta Claire había elegido esa ubicación para el examen de asignación de clases. El punto principal de la prueba es similar al del año pasado. Colocaremos piedras de poder mágico a través de la montaña Orun y los estudiantes tendrán que buscarlas individualmente, usando su propia percepción de maná. Una vez que encuentren una, se dirigirán a la cima de la montaña y la presentarán en el altar sustituto, completando la prueba. Al hacerlo, incluso pueden ser aceptados en la clase A. En cuanto a los otros criterios de calificación, han sido organizados en el documento. Creo que habrá demasiados estudiantes aceptados en la clase A. Anix Pelomere, el estudiante de tercer año en el departamento de combate con una complexión bastante robusta, hizo una pregunta obvia. Si solo un estudiante del departamento de magia, ¿no podrán encontrar la piedra de poder mágico de inmediato? También podría haber personas que las encuentren mediante una labor simplista en lugar de usar realmente su percepción de poder mágico. Todo lo que tienen que hacer es encontrar una y presentarla en el altar. ¿Eso es todo? Por supuesto, el camino hacia la cima no estará tan claramente pavimentado. A lo largo de tenemos todo tipo de magias alucinatorias y objetos de ingeniería mágica imbuidos con magia de desorientación direccional. Además, alrededor de la cima de la montaña tendrán que enfrentarse a monstruos de rango intermedio y superior. ¿Incluso van a reunir monstruos? ¿Qué pasa si alguien resulta herido? Naturalmente, todo es solo magia alucinatoria. Sin embargo, si no pueden derrotar la alucinación, no podrán pasar. No será una hazaña fácil sin ninguna experiencia de combate. En resumen, los contenidos del examen incluían lo siguiente: encontrar una piedra de poder mágico, llegar a la cima, luchar contra las apariciones de monstruos y presentar con éxito el altar con las piedras de poder mágico. Con cada aspecto de la prueba, los criterios de calificación ya habían sido establecidos. Anix, tú asistirás a la profesora adjunta Claire con el desarrollo del plan para obtener y organizar los objetos de ingeniería mágica. Clevius, puedes enviar los documentos al edificio Trix y obtener los suministros necesarios que ya solicitamos. Y Ed Rottweiler, quizás porque era el único otro de segundo año, Anes comenzó a hablar de manera casual conmigo. Se acercó a mí, sonriendo radiantemente mientras me hacía una oferta amistosa. Vayamos al sitio juntos. Nunca había tenido la oportunidad de tener una conversación con ella antes, pero viendo lo sociable que debía ser con esa sonrisa radiante suya, tenía una impresión bastante alta de ella.